Artritis es la inflamación de las articulaciones que duelen, se hinchan y están calientes al tacto. Las articulaciones afectadas pierden movilidad y pueden llegar a deformarse. Si se afecta únicamente una articulación se llama monoartritis. Cuando son 2 o 3 recibe el nombre de oliartritis y si afecta 4 o más se denomina poliartritis. Su clasificación se divide en artritis reumatoide y sus variantes: artritis por microcristales, artritis infecciosa o séptica, artritis reactiva, artritis neuropática y osteoartritis. La artritis bacteriana aguda es la inflamación de una articulación debido a una infección bacteriana o micótica. La artritis séptica, que se debe a las bacterias que causan la gonorrea, tienen síntomas diferentes y también se llama artritis gonocócica. Las bacterias llegan a la articulación a través del torrente sanguíneo. Los neutrófilos y las bacterias penetran en el espacio articular. Luego, las bacterias se adhieren al cartílago articular. La degradación del cartílago comienza en las 48 horas siguientes como consecuencia del aumento de la presión intraarticular, liberación de proteasas y citocinas por los condrocitos y macrófagos sinoviales y la invasión del cartílago por las bacterias y las células inflamatorias. Los factores bacterianos que parecen ser importantes de la artritis infecciosa son varias adherencias de superficie elaboradas por Staphylococcus aureus, que favorece su adherencia al cartílago. Los factores de riesgo pueden ser problemas articulares existentes como osteoartritis, gota, artritis reumatoidea o lupus. Estos aumentan el riesgo de artritis séptica, al igual que una articulación artificial, cirugía previa y una lesión articular. Medicamentos para la artritis reumatoidea, ya que estos pueden inhibir el sistema inmunitario y por consiguiente provocar infecciones más frecuentes. Fragilidad de la piel que se lesiona fácilmente y se cura mal puede dar lugar a enfermedades como la psoriasis y el eczema, que estos aumentan el riesgo de artritis séptica, al igual que las heridas cutáneas infectadas. Sistema inmunitario débil, esto incluye a las personas con diabetes, problemas renales y hepáticos y aquellas personas que toman medicamentos que inhiben el sistema inmunitario. Y traumatismo articular, como las mordeduras de animales, las heridas punzantes o los cortes en una articulación. Cuadro clínico. La degradación del cartílago comienza en las 48 horas con consecuencias siguientes, como se les dijo anteriormente. En el estudio histológico se observa la presencia de bacterias que recubren la sinovial y el cartílago y de accesos que se extienden por la sinovial, por el cartílago y en casos graves por el hueso subcondral. Diagnóstico. Primero que nada se deben hacer análisis de líquido sinovial. Una muestra de este líquido de la articulación afectada se puede extraer con una aguja. Luego se hacen análisis de sangre y por último pruebas de diagnóstico por imágenes. Tratamientos para la artritis bacteriana aguda pueden ser drenaje de la articulación. Los métodos de drenaje son aguja, procedimiento por endoscopio y cirugía abierta. Otro tratamiento pueden ser los antibióticos. El médico debe identificar el microbio que causa la infección y en general el tratamiento dura de 2 a 6 semanas. Los antibióticos conllevan el riesgo de efectos secundarios, entre ellos náusea, vómitos y diarrea. Prevención. En la población con factores de riesgo debe de tenerse atención adecuada para el control de enfermedades preexistentes y comorbilidades, así como las medidas de prevención de infecciones, salud sexual y reproductiva, además de trabajar con pacientes, sus familiares y cuidadores en la capacitación y autocuidado de la salud. La artritis bacteriana no gonocócica. Puede ocurrir infecciones bacterianas no gonocócicas que pueden destruir rápidamente las estructuras articulares. Los síntomas incluyen dolor de aparición súbita, derrame y restricción del rango de movimiento activo y pasivo, por lo general en una sola articulación. Etiología. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral, cada vez más utilizados en el tratamiento de la artritis reumatoide, predisponen a las infecciones microbacterianas y quizás a otras infecciones bacterianas biógenas, además de que posiblemente facilitan la artritis séptica en esta población. Los neumococos Salmonella y H. influenzae producen artritis séptica en personas infectadas por el VIH. Los pacientes con déficit primario de inmunológico
inmunoglobulinas están expuestos a padecer una artritis por micoplasmas, que provoca una lesión articular permanente si no se instaura un tratamiento inmediato con tetraciclina y se repone la inmunoglobulina intravenosa. Factores de riesgo. Los microorganismos infecciosos alcanzan las articulaciones a través de penetración directa, por ejemplo, traumas, cirugía, mordeduras, etc. Extensión de una infección adyacente, por ejemplo, osteomielitis, acceso de tejido blando, una herida infectada, etc. Y diseminación hematógena desde una infección distante. Cuadro clínico. Las manifestaciones habituales consisten en dolor moderado o intenso, con derrame, espasmo muscular y limitación de los movimientos. Suele haber fiebre de 38.3 a 38.9 grados Celsius y a veces más alta, pero puede estar ausente en particular en pacientes con artritis reumatoide, insuficiencia hepática o renal o en los procesos que requiere tratamiento con inmunodepresores. Se observa clara infección e hinchazón articular, salvo en el caso de las articulaciones profundas como la cadera, hombro o articulaciones sacroiliacas. En alrededor del 90% de los pacientes está afectada una sola articulación, sobre todo la rodilla, y menor frecuencia la cadera, el hombro, la muñeca o el codo. En la radiografía se encuentran signos de hinchazón de los tejidos blandos, ensanchamiento del tejido articular y desplazamiento de los planos ísticos por la distensión de la cápsula articular. Diagnóstico. Los hemocultivos son positivos hasta en el 50-70% de las infecciones por S. aureus, pero bastante menores por otros microorganismos. El líquido sinovial es turbio, cero sanguinolento o francamente purulento. Los protis con tinción de Gram confirman la presencia de abundantes necrófilos. En el líquido sinovial deben buscarse cristales porque la gota y la pseudogota pueden producir un cuadro clínico parecido al de la artritis séptica. El cultivo del líquido sinovial es positivo en menor del 90% de los casos. Tratamiento. La administración inmediata de antibióticos sistémicos y el drenaje de la articulación enferma puede evitar la destrucción del cartílago, la artropatía degenerativa postinfecciosa, la inestabilidad y la deformidad articular. En la mayor parte de las infecciones extrahospitalarias de los adultos se utiliza tratamiento empírico con una cefalosporina de tercera generación 4 como cefotacina o bien ceftriaxona 4. Cuando se observan cocos gram positivos en el frotis se administra vancomicina 4. Si es poco probable que se trate de S. aureus resistente a meticilina, se administra entonces oxacilina o nabcilina. Para obtener un pronóstico favorable es necesario drenar el pus y los restos necróticos en el momento oportuno. Se evita la carga o el apoyo sobre la articulación enferma hasta que remitan los signos de la inflamación, pero está indicado realizar precozmente movimientos pasivos para conservar la máxima movilidad. Prevención. Las mejores medidas de prevención actuales son las dirigidas a interrumpir la transmisión mediante buenas prácticas de control de la infección. Una vacuna recombinante con cápsides vacías de parvovirus B19 ha demostrado ser segura y altamente inmunogénica. Artritis gonocócica es una inflamación de una articulación consecuencia de una infección de gonorrea. La artritis gonocócica es un tipo de artritis séptica. Esta es la inflamación de una articulación debido a una infección bacteriana o micótica. Etiología. La artritis gonocócica provoca hasta el 70% de los episodios de artritis infecciosa en individuos menores de 40 años de edad en Estados Unidos. La artritis por N. gonorrhoeae es el resultado de la bacteriemia por la infección gonocócica o con mayor frecuencia de la colonización gonocócica asintomática de las mucosas de uretra, cuello uterino o faringe. Factores de riesgo. Las mujeres están más expuestas durante la menstruación o en el embarazo y tienen 2 a 3 veces más probabilidades de padecer infecciones gonocócicas y artritis gonocócicas que los varones. Manifestaciones clínicas y datos de laboratorio. Las manifestaciones más frecuentes son fiebre, escalofríos, erupción cutánea y síntomas articulares.
Los cultivos de líquido sinovial son consistentemente negativos y los hemocultivos positivos en menos del 45% de los pacientes. Por lo general se afecta una sola articulación como la cadera, rodilla, tobillo o muñeca. El líquido sinovial que contiene menos de 50.000 leucocitos sobre microlitros puede obtenerse con facilidad. Los hemocultivos casi siempre son negativos. Los cultivos y la tinción de grandes lesiones cutáneas en ocasiones son positivos. El alivio espectacular de los síntomas de 12 a 24 horas después del inicio de la antibioterapia apropiada apoya el diagnóstico clínico del síndrome de GI si los cultivos son negativos. Tratamiento. El tratamiento inicial consiste en ceftriaxona, 1 gramo IV o IM cada 24 horas para incluir posibles microorganismos resistentes a la penicilina. Una vez que se ha resuelto claramente las manifestaciones locales y sistémicas, puede complementarse un ciclo de tratamiento de 7 días. La artritis supurativa casi siempre responde a la aspiración con aguja combinada con un esquema de antimicrobianos con duración de 7 días. Artritis por espiroquetas, enfermedad de Lyme, es una infección bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata infectada. Lyme generalmente causa síntomas como un sarpullido en la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga, pero si no se trata temprano, la infección puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. Etiología. La enfermedad del Lyme causada por infección de la espiroqueta Borrelia burgdorferi produce artritis hasta el 60% de las personas no tratadas. Más tarde se configuran 3 clases de afección articular. 1. 50% de las personas no tratadas sufren brotes intermitentes de monoartritis u oligoartritis que afectan la rodilla y otras articulaciones grandes. 2. 20% de los casos no tratados presentan un cuadro de artralgias que se acentúan y atenúan a intervalos. 3. El 10% de los pacientes padecen sinovitis inflamatoria crónica consecutiva a las lesiones erosivas y a la destrucción de la articulación. Factores de riesgo. A cualquier persona le puede picar una garrapata, pero quienes pasan mucho tiempo al aire libre en áreas boscosas y cubiertas de hierba corren un mayor riesgo. Esto incluye quienes disfrutan del camping, excursiones y personas que trabajan en jardines y parques. Cuadro clínico. Los síntomas comienzan entre 3 y 30 días después de que una garrapata infectada le pica. Los síntomas pueden incluir un sarpullido rojo llamado eritmia migratorio, se hace más grande durante varios días y puede sentirse caliente al tacto. Por lo general no es doloroso ni pica. Puede presentar fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares y articulares, ganglios linfáticos inflamados. Si la infección se extiende a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso, los síntomas pueden ser dolores de cabeza severos y rigidez en el cuello, sarpullidos adicionales en otras áreas de su cuerpo, parálisis facial, artritis con dolor intenso en las articulaciones e hinchazón, especialmente en las rodillas y otras articulaciones grandes, dolor que va y viene en los tendones, músculos, articulaciones y huesos, palpitaciones del corazón, latido cardíaco irregular, episodios de mareo o dificultad para respirar, inflamación del cerebro y la médula espinal, dolores de los nervios, dolores punzantes, entumecimiento u hormigueo en las manos o pies. Tratamiento. Se aconseja un régimen a base de doxiciclina oral 100 miligramos cada 12 horas por 30 días, amoxicilina oral 500 miligramos cada 6 horas por 30 días o ceftriaxona parenteral 2 gramos sobre día por 2 a 4 semanas. Los pacientes que no mejoran después de 2 meses de tratamiento oral o de 1 mes de tratamiento parenteral deben tratarse con antiinflamatorios o someterse a sinovectomía. Prevención. Evitar las áreas donde viven las garrapatas como áreas con césped, arbustos o bosques. Usar un repelente de insectos con DEET. Tratar su ropa y equipo con un repelente que contenga 0.5% de permetrina. Usar ropa protectora de colores claros. Usar una prenda de manga larga y pantalones largos.
revisarse a sí mismo y a sus hijos y mascotas diariamente para buscar garrapatas. Elimine con cuidado las garrapatas que encuentre. Ducharse y lavar y secar su ropa a altas temperaturas después de estar al aire libre. Artritis sifilítica. En la sífilis congénita precoz hay hinchazón prearticular e inmovilidad de los miembros afectados, que complican la osteocondritis de los huesos largos. Etiología. Entre los 8 y 15 años de edad se presenta la articulación de Cloton, que consiste en sinovitis crónica indolora con derrames en las articulaciones grandes, como las rodillas y los codos. La sífilis secundaria puede asociarse con artralgias, con artritis simétrica de rodillas y tobillos en ocasiones de hombros, muñecas y con sacroiliitis. En la sífilis cesárea, las articulaciones de Charcot son secundarias a la pérdida de la sensibilidad producida por las tabes dorsal. En estos casos no es útil la penicilina. Artritis por micobacterias. La artritis tuberculosa representa casi el 1% de todos los casos de tuberculosis y el 10% de las formas extrapulmonares de esta enfermedad. Etiología. La artritis tuberculosa ocurre durante la diseminación que sigue a la infección primaria o en una reactivación posterior, sobre todo en las personas infectadas por VIH o portadores de alguna otra inmunodepresión. La artritis tuberculosa afecta principalmente a las articulaciones grandes que soportan peso, como cadera, rodillos y tobillos, y solo ocasionalmente articulaciones pequeñas que no soportan carga. Hay varias micobacterias atípicas que residen en el agua y en el suelo y que pueden producir una artritis insidiosa crónica. Las especies de micobacterias que intervienen son Mycobacterium marinum, M. avium intracelulare, M. terrae, M. kansai, M. fortuitum y M. chelonae. En las personas infectadas por el VIH o que tomen fármacos inmunodepresores se han descrito infecciones articulares después de la diseminación hematógena de M. kansai, M. avium complex y M. haemophilum. El diagnóstico por lo general requiere biopsias y cultivos, y el tratamiento debe basarse en las pruebas de sensibilidad de los antibióticos. Factores de riesgo: implantes de articulaciones articulares, infección bacteriana en alguna u otra parte del cuerpo, la presencia de bacterias en la sangre, padecimiento o enfermedad crónica, consumo de drogas por vía intravenosa o por infección, medicamentos que inhiben el sistema inmunitario, traumatismo reciente en una articulación y artroscopía reciente u otra cirugía en la articulación. Cuadro clínico. El tratamiento de la artritis tuberculosa es igual a la de la tuberculosis pulmonar y exige la administración de varios fármacos durante 6 a 9 meses. Diagnóstico. En la aspiración de la articulación enferma se obtiene el líquido con 20.000 leucocitos sobre microlitros en promedio y casi 50% de neutrófilos. En las muestras del tejido sinovial tomado por biopsia, el cultivo es positivo en alrededor del 90% de los casos y en la mayoría se encuentra una inflamación granulomatosa. Los métodos de amplificación del DNA como la PCR puede reducir 1 o 2 días en el plazo de espera del diagnóstico. Tratamiento. El tratamiento se inicia con isoniazida 600 mg sobre día, rifapicina 600 mg sobre día y etambutol 600 mg sobre día durante 2 meses seguidos de 10 meses con isoniazida más rifapicina, además del drenaje intraarticular y curas periódicas. Artritis micótica. Raras veces los hongos producen una artritis monoarticular crónica. Los hongos dimórficos endérmicos, coccidiosis, imitis, flastomisis, dermatitidis e histoplasma capsulatum producen una infección articular granulomatosa secundaria a siembra hematógena o a prolongación directa desde las lesiones óseas que presentan las personas con formas diseminadas de la enfermedad. Etiología y factores de riesgos. Se observan lesiones articulares con muy poca frecuencia como complicación de la esporotricosis en los jardines y otras personas que trabajan con tierra o musgos.
La esporotricosis articular es 6 veces más frecuente en varones que en mujeres, y los alcohólicos y otros sujetos debilitados están expuestos a padecer una infección poliarticular. En quienes usan drogas intravenosas, las infecciones por cándida suelen afectar la columna vertebral, articulaciones sacroiliacas u otras articulaciones fibrocartilaginosas. El cuadro clínico de la artritis micótica presenta fiebre, dolor articular, rigidez articular, inflamación articular e inflamación de los tobillos, pies y las piernas. Diagnóstico: el líquido sinovial de la artritis fúngica suele contener de 10.000 a 40.000 células sobre microlitros con casi 70% de neutrófilos. Las muestras del tejido sinovial teñidas y cultivadas confirman con frecuencia el diagnóstico de artritis fúngica cuando los análisis de líquido sinovial resultan negativos. Tratamiento: el tratamiento consta de drenaje y lavado de la articulación, combinados con la administración de algún antimicótico específico. La anfotericina B se ha aplicado por medio de goteo intraarticular, además de la vía intravenosa clásica. Artritis viral: es raro que los episodios de inflamación simétrica de dedos de las manos, muñecas y rodillas reaparezcan tras un periodo de mayor a un año, pero existe un síndrome de fatiga crónica, febrículas, cefaleas y mialgias que pueden persistir durante meses o años. En casos seleccionados pueden ser beneficiosa la administración intravenosa de inmunoglobulinas. Etiología y factores de riesgo: alrededor del 10% de los niños y 60% de las mujeres presenta artritis después de la infección por el parvovirus B19. En los adultos, la artropatía cursa a veces sin fiebre ni erupción. Hasta un tercio de las personas con psoriasis que están infectadas por el VIH presentan artritis psoriásica. En las mujeres infectadas por el virus linfotrópico de linfocitos T humanos de tipo 1 ocurre oligoartritis crónica persistente de hombros, muñecas, manos y rodillas. Se caracteriza por engrosamiento sinovial, destrucción del cartílago articular y presenta de linfocitos atípicos de aspecto leucémico en el líquido sinovial, pero es rara la evolución hacia una leucemia de linfocitos T. En su cuadro clínico se observa dolor y rigidez, además de hinchazón menos notoria, principalmente en las manos, rodillas, muñecas y tobillos. Síntomas que suelen desaparecer en semanas, aunque un pequeño porcentaje de pacientes sufre una artropatía crónica. Diagnóstico: un examen físico muestra la inflamación articular a cabo de un examen de sangre para detectar el virus. La forma habitual de establecer el diagnóstico etiológico es mediante las pruebas serológicas. En su tratamiento, las artritis virales no necesitan un tratamiento específico y las medidas sintomáticas son suficientes. Artritis reactiva a parásitos: de manera poco habitual puede incluir manifestaciones articulares, que son de dos tipos: artritis reactiva causada por una parasitosis que se produce a distancia de las articulaciones y que puede manifestarse en forma de reumatismo inflamatorio agudo, subagudo o crónico, y artritis parasitaria aguda debida a la presencia de un parásito en la cavidad articular. Etiología: el síndrome de Reiter es una poliartritis reactiva que ocurre en alrededor del 1% de los pacientes, unas semanas después de haber padecido una uretritis no gonocócica, y en el 2% de los pacientes que han contraído infecciones intestinales, en especial las producidas por Yersinia enterocolítica, Shigella flexneri, Campylobacter jejuni y especies de Salmonella. Los pacientes presentan oligoartritis dolorosa y asimétrica que afecta principalmente rodillas, tobillos y pies. Es frecuente el dolor lumbar y cuando la enfermedad es prolongada aparecen signos radiográficos de sacroiliitis. Las artritis por infección parasitaria son poco comunes. El gusano Dracunculus medinensis puede provocar lesiones articulares destructivas en los miembros inferiores cuando las hembras grávidas de esta filaria emigran e invaden las articulaciones o causan úlceras en los tejidos blandos adyacentes que se infectan secundariamente. Quistes hidatídicos se localizan en los huesos en 1 al 2% de los casos de infección por Echinococcus granulosus
Las infecciones quísticas, que son expansivas y destructivas, pueden destruir las articulaciones vecinas, en especial en la cadera y pelvis. Factores de riesgo. Hay dos formas comunes de artritis reactiva. Una se presenta asociada a enfermedades de transmisión sexual, como la infección por clamidias, es más frecuente en hombres de 20 a 40 años de edad. La otra forma suele aparecer después de infecciones intestinales como shigellosis, salmonelosis o infecciones por Yersinia o infecciones por Campylobacter. Las personas que sí la desarrollan en tales circunstancias parecen tener una predisposición genética a este tipo de reacción. Su cuadro clínico, el dolor articular y la inflamación pueden ser leves o graves. Se suele afectar varias articulaciones al mismo tiempo, en especial las rodillas, articulaciones de los dedos de los pies y las zonas en donde los tendones se insertan en los huesos, como los talones. Los tendones pueden estar inflamados y dolorosos. Entre otros síntomas se incluyen febrícula, pérdida de peso y fatiga excesiva. En el diagnóstico se debe hacer una evaluación médica y radiografía. La combinación de síntomas articulares y una infección previa, especialmente si la persona presenta síntomas genitales, urinarios y cutáneos y oculares, lleva al doctor a sospechar la artritis reactiva. No hay pruebas de laboratorio simples que permiten confirmar el diagnóstico de artritis reactiva, pero a veces se realizan radiografías para valorar el estado de las articulaciones. En su tratamiento se pueden utilizar fármacos antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos, sulfasalazina, azatioprina o metotrexato o una combinación de los anteriores, infecciones de corticosteroides y fisioterapia. La inflamación articular suele tratarse con un fármaco antiinflamatorio no esteroideo. Se usan la sulfasalicina o fármacos que inhiben el sistema inmunitario, igual que en la artritis reumatoide. También se puede inyectar corticosteroides en una articulación gravemente inflamada o en los tendones inflamados para aliviar los síntomas. Infecciones de prótesis articulares. Hay varias definiciones de infección protésica. Se dividen tomando en cuenta el tiempo transcurrido entre el implante y la aparición de los síntomas, y son: por infección posquirúrgica precoz, aparece dentro del primer mes posterior al implante, se manifiesta con celulitis local, dolor y fiebre. Infección protésica tardía. El síntoma principal es el dolor, que puede estar ausente los elementos inflamatorios y sistémicos. Por infección hematógena aguda, se presenta en cualquier momento, apareciendo en forma brusca fiebre, dolor y elementos flusivos locales. Son secundarias a bacteremias. Cultivo intraoperatorio positivo. Son infecciones subclínicas que se diagnostican al cultivar el material prostético, generalmente retirado en un aflojamiento aséptico. Etiología. Estas infecciones se observan con complicación del 1 al 4% de todas las prótesis articulares. Las manifestaciones pueden ser agudas, con fiebre, dolor y signos inflamatorios locales, en especial en las infecciones por S. aureus, Streptococcus pyogenes y bacilos intestinales. Los factores de riesgos que se asocian son el antecedente de una infección superficial postoperatoria de la herida quirúrgica sin afectación aparente de la prótesis, una clasificación operatoria NNIS superior a 2, la presencia concomitante de neoplasia y artroplastias previas en la articulación. También se asocian a un mayor riesgo la diabetes mellitus, la obesidad, desnutrición, artritis reumatoide, tratamiento con corticoides y la infección urinaria concomitante. El riesgo de infección prostésica en el curso de una bacteremia, si se considera el conjunto de microorganismos, es bajo, que es un 0.3%, pero este riesgo se estableció en más del 30% en el curso de una bacteremia por Staphylococcus aureus, con especial frecuencia en la rodilla, que es un 50%. Clínico. Las infecciones precoces ocurren entre el primer y tercer mes tras colocar la prótesis. El paciente presenta fiebre, inflamación de la zona, dolor e incluso superación de la herida y falta de cicatrización. En el diagnóstico se establece por aspiración de la articulación.
Hay que evitar a toda costa introducir microorganismos de manera accidental al aspirar. La infección se sospecha cuando en el líquido sinovial se encuentran pleocitosis y predominio de los leucocitos polimorfonucleares, puesto que otros procesos inflamatorios rara vez afectan las prótesis articulares. El cultivo y la tinción de Gram por lo general revelan el microorganismo patógeno causal. La PET, siglas en inglés de tomografía por emisión de positrones, es una técnica de diagnóstico mediante imagen con gran capacidad de detección de la infección asociada a prótesis articular, otra ventaja de explorar todo el cuerpo de forma no invasiva. El tratamiento incluye cirugía y dosis elevadas de antibióticos por vía parenteral, que se administran por 4 a 6 semanas porque el hueso suele estar afectado. Lo mejor es implantar la nueva prótesis con unas semanas o meses de retraso, porque durante ese plazo son más frecuentes las recaídas de la infección. En algunos casos es imposible el reimplante y el paciente pierde esa articulación o queda con una fusión articular, o sea, necesita incluso amputar. En ocasiones la infección se puede curar sin eliminar la prótesis cuando los microorganismos infecciosos son estreptococos o neumococos y no hay signos radiológicos de lasitud o desprendimiento de la prótesis. En esos casos se debe emprender el tratamiento antibiótico unos días después de comenzar la infección y hay que efectuar un drenaje articular intensivo por astrotomía o por artroscopía. Osteomelitis, infección de huesos, es causada por diversos microorganismos que llegan a dichos órganos por vías diferentes. La variante hematógena espontánea aparece a veces en sujetos por lo demás sanos, en tanto que la propagación microbiana local más bien afecta a personas con cuadros clínicos primarios, como insuficiencia vascular o en personas en quienes ha habido transgresión de la piel u otras barreras ísticas, con descubrimiento del hueso. Esta última situación es la que se observa típicamente después de operaciones en huesos como la esternotomía o las reparaciones ortopédicas. Las manifestaciones de la osteomelitis son diferentes en niños y en adultos. En los primeros, los microorganismos circulantes se alojan más bien en huesos largos, en tanto que en los segundos el sitio más afectado es la columna vertebral. La osteomelitis vertebral, denominada a veces infección de espacio discal, discitis séptica u osteomelitis espinal, es la manifestación más frecuente de infección hematógena de huesos en los adultos. Las designaciones traducen un proceso patogénico que origina la afectación de vértebras vecinas y el disco intervertebral correspondiente. En adultos, dicho disco es avascular. Los microorganismos invaden a través de arterias segmentarias las láminas terminales vecinas y luego se propagan al disco. Otras vías de infección son la siembra retrógrada por los plexos venosos prevertebrales y la inoculación directa durante la cirugía de la columna, infiltración epidural u traumatismo. En el entorno de la cirugía de implantes, los microorganismos son inoculados durante el método o si hay deficiente cicatrización de la incisión en el periodo postoperatorio temprano. De los episodios de osteomelitis vertebral aguda, 40-50% son causados por Staphylococcus aureus, 12% por Streptococcus y 20% por Bacillus gram negativos, en particular Escherichia coli 9% y Pseudomonas aeruginosa 6%. La osteomelitis vertebral subaguda es causada por lo común por especies de Mycobacterium tuberculosis o Brucella en regiones en que tales microorganismos son endémicos. La osteomelitis por Streptococcus viridans también tiene un cuadro inicial subagudo. Las infecciones mencionadas muy a menudo surgen en la forma de focos secundarios en pacientes de endocarditis. Los signos y síntomas de osteomelitis vertebral son inespecíficos. Solo alrededor del 25% de los pacientes termina por mostrar fiebre mayor de 38 grados, tal vez porque en ellos se utilizan a menudo analgésicos. La dorsalgia es el principal síntoma inicial. El sitio del dolor corresponde al de la infección, la columna cervical en aproximadamente 10%, la clásica o dorsal en 30% y la lumbar en 60% de los pacientes. En la osteomelitis vertebral por brucelas es menos frecuente la deficiencia neurológica. En la tuberculosis muestra el doble de frecuencia que en casos de otras causas. Los signos y síntomas neurológicos son causados más bien por abscesos epidurales espinales. Dicha complicación comienza con dorsalgia intensa localizada que evoluciona a dolor
radicular, cambios reflejos, anormalidades sensitivas, debilidad motora, disfunción intestinal y vesical y parálisis. Es importante buscar siempre un foco primario, pero se le identifica tan solo en la mitad de los casos. De manera global, se identifica endocarditis en un 10% de los pacientes. En la osteomielitis causada por Streptococcus viridans, la endocarditis es el punto de origen en prácticamente 50% de los pacientes. La osteomielitis espinal por implantes aparece en la forma de infección temprana o tardía. La primera forma se diagnostica en los primeros 30 días después de colocar el implante y el patógeno más frecuente es Staphylococcus aureus. Los signos principales son deficiencia en la curación de la incisión o herida y fiebre. La segunda forma, es decir, de comienzo tardío, se diagnostica después de 30 días de haber practicado la cirugía y como agentes infectantes típicos están los microorganismos de poca virulencia como Staphylococcus coagulans negativos. Rara vez hay fiebre. En 25% de los pacientes se advierte un conducto fistuloso. Ante el curso tardío y la ausencia de signos clásicos de infección, para hacer el diagnóstico oportuno se necesita que el explorador tenga una fuerte sospecha del problema. La leucocitosis y la neutrofilia tienen niveles pequeños de sensibilidad diagnóstica, solamente 65 y 40% respectivamente. A diferencia de ello, se ha señalado aceleración de la velocidad de eritrosedimentación en 98 y 100% de los casos, respectivamente, a un mayor nivel de proteína C reactiva. Es necesario cultivar muestras de hueso en busca de microorganismos aeróbicos, anaeróbicos y hongos, y una fracción de la muestra se enviará para estudio histopatológico. En casos que hubo un cuadro subagudo crónico desde el comienzo, antecedentes sugerentes o se detecta un granuloma durante el análisis histopatológico, habrá que buscar micobacterias y brucela. Si son negativos los cultivos de sangre y tejidos a pesar de un cuadro histopatológico sugerente, habrá que pensar en la realización de una reacción en cadena de polimerasa de gran amplitud, de las muestras de biopsia o del pus aspirado. El método normativo es la resonancia magnética, que debe realizarse en forma expedita en personas con perturbaciones neurológicas, para así descartar hernia discal o detectar algunas complicaciones biógenas en forma oportuna. Tratamiento. Para especies de Staphylococcus, nafcilina u oxacilina 2 gramos vía intravenosa cada 6 horas, seguida de rifampicina 300 a 450 miligramos cada 12 horas y levofloxacina 700 miligramos cada 24 horas o 500 miligramos cada 12 horas, penicilina G5 millones de unidades, cefepima o ceftazidima 2 gramos intravenosa cada 8 horas. Osteomielitis de huesos largos es consecuencia de siembra hematógena, contaminación exógena durante el traumatismo, fractura abierta o contaminación perioperatoria durante reparaciones ortopédicas. Su cuadro inicial es agudo, días o pocas semanas, o crónico. La infección hematógena en huesos largos típicamente afecta a niños. La hematógena maltratada durante la niñez puede llegar a ser una enfermedad crónica en los adultos. El foco patógeno principal y original es la infección exógena, vinculada con dispositivos de fijación interna. En los adultos, casi todos los casos de osteomielitis de huesos largos son postraumáticos o postquirúrgicos. Con menor frecuencia en las recidivas tardías surgen infecciones hematógenas durante la niñez. El riesgo de infección depende del tipo de fractura. Después de una fractura cerrada, la infección en el implante aparece en menos del 1% de los pacientes. A diferencia de ello, después de una fractura abierta, el riesgo de osteomielitis varía de 2 a 16%, y la cifra exacta depende de la magnitud del daño ístico durante el traumatismo. El espectro de microorganismos que originan osteomielitis hematógena de huesos largos no difiere de lo observado en la osteomielitis vertebral. Staphylococcus aureus es el microorganismo aislado más a menudo de pacientes adultos. En casos raros, se identifica en personas que vivieron o viajaron a regiones endémicas. Los cuadros anteriores tienen como factor predisponente a la deficiencia inmunitaria de tipo celular, como en el caso de la infección por VIH o después de trasplante. En orden de frecuencia, los Staphylococcus coagulasa negativos ocupan el segundo lugar como agentes causativos.
Los síntomas principales en adultos con osteomielitis hematógena primaria o repetitiva de huesos largos son dolor y febrícula. La infección se manifiesta ocasionalmente en la forma de infección clínica y signos locales de inflamación, eritema e hinchazón. Después de fijación interna, la osteomielitis se clasifica en aguda, menor o igual a 3 semanas, o crónica. La variante aguda en huesos largos se manifiesta en la forma de signos de infección en el sitio operado, como eritema y retraso en la cicatrización de heridas. Las infecciones crónicas por lo común son causadas por microorganismos de baja virulencia y aparecen después del tratamiento ineficaz de infecciones de comienzo temprano. El cuadro inicial puede incluir dolor persistente, signos locales sutiles de inflamación, expulsión intermitente de pus o eritema fluctuante sobre la cicatriz. Las investigaciones diagnósticas en la osteomielitis hematógena de huesos largos son semejantes a lo que se realiza en la osteomielitis vertebral. Aumentan la remodelación ósea y la captación del marcador cuando menos 12 meses después de la cirugía. En la osteomielitis crónica, que tiene mayor de un año de duración, una opción satisfactoria es tomografía computarizada de emisión monofotónica, además de tomografía computarizada convencional, sea con leucocitos marcados con difosfonato de metileno con 99 mTc o con anticuerpos monoclonales antigranulocitos marcados. El tratamiento con rifampicina es eficaz contra la piocapa de Staphylococcus menor o igual a 3 semanas de duración. Se sugiere un ciclo inicial de 2 semanas de tratamiento intravenoso con un lactámico beta para llevar al mínimo el riesgo de que surja resistencia a los medicamentos ingeribles. La duración del tratamiento es de 3 meses. El material extraño implantado es muy susceptible a infección local por la inmunodeficiencia alrededor de la prótesis. La infección se produce por vía exógena o hematógena. En contadas ocasiones, la propagación vecina desde sitios adyacentes de osteomielitis o infección de partes blandas profundas puede causar infección periprotésica articular. El hecho de que los dispositivos extraños estén cubiertos por proteínas del hospedador, como la fibronectina, facilita la adherencia de estafilococos y la formación de una biocapa que resiste la fagocitosis. El 90% de los casos de infección periprotésica articular son causados por Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulase negativo, 10% de Streptococcus, 10% por Bacillus gram negativos y el resto por otros microorganismos diversos. Todos estos gérmenes pueden causar infección periprotésica articular, incluidos hongos y micobacterias. La forma se manifiesta inicialmente por signos locales de infección. A diferencia de ello, la infección periprotésica articular hematógenas, causada muy a menudo por Staphylococcus aureus, se caracterizan por dolor de comienzo reciente que inicialmente no se acompañaron de signos de inflamación local notables. En casi todos los casos predomina en el cuadro clínico un síndrome de septicemia en evolución. Los síntomas básicos de infección periprotésica articular crónica son derrame articular, dolor local, aflojamiento del implante y en ocasiones un trayecto fistuloso. La infección periprotésica articular crónica es causada más a menudo por microorganismos de poca virulencia como Staphylococcus coagulase negativo. Las infecciones por ellos se caracterizan por manifestaciones inespecíficas, como dolor crónico, causado por inflamación de poca monta o aflojamiento temprano. Los estudios hematológicos como la medición de SRP niveles altos mayor o igual a 10 mg por litro y la velocidad de eritrosedimentación cifras altas mayor o igual a 30 ml/h son sensibles en un 91-97%, pero inespecíficos en un 70-78%. El recuento de células en líquido sinovial tiene sensibilidad y especificidad cercanas a 90%. En la cirugía de desbridamiento hay que obtener como mínimo 3 muestras de líquido, óptimamente 6, para cultivo e histopatología. El tratamiento eficaz se define mejor por las infecciones estafilocócicas en el implante. La rifampicina muestra excelente actividad contra las biocapas compuestas de estafilococos susceptibles. Si se tratan de infecciones por gram negativos, con conservación del implante habrá que utilizar fluoroquinolonas por su actividad contra las biocapas de gram negativos.
La siembra hematógena puede tener lugar toda la vida. El riesgo alcanza su máximo durante la bacteriemia por Staphylococcus aureus de un foco distante. En consecuencia, es necesario tratar a brevísimo plazo las infecciones bacterianas corroboradas en individuos con prótesis articulares. A pesar de ello, según un estudio de casos y testigos prospectivo y grande, el riesgo de infección en la prótesis de cadera o de rodilla no aumentó después de técnicas odontológicas. La osteomielitis del esternón aparece más bien después de operaciones del esternón, con la penetración de microorganismos exógenos, y más rara vez por la siembra hematógena o la extensión contigua de sitios vecinos de la artritis esternocostal. La osteomielitis del esternón exógena, después de cirugía abierta en dicho hueso, recibe el nombre de infección de la incisión esternal profunda. La infección exógena también puede aparecer después de traumatismos leves o fracturas con el esternón y artritis séptica manubrio-esternal. La osteomielitis tuberculosa del esternón se manifiesta por lo regular después de la siembra hematógena en niños o en la forma de una infección reactivada en los adultos. La incidencia de infecciones después de esternotomía varía de 0.5 a 5%, pero las cifras son todavía mayores en personas con factores de riesgo como diabetes, obesidad, insuficiencia renal crónica, cirugía de urgencia, empleo de ambas arterias mamarias internas y reexploración en busca de hemorragia. El diagnóstico rápido y el tratamiento preciso de la infección de incisiones en el esternón superficiales impide su evolución hasta llegar a la osteomielitis de ese hueso. La osteomielitis hematógena primaria de dicho hueso explica solamente 0.3% de todos los casos de osteomielitis. Entre los factores de riesgo están el uso de drogas intravenosas, infección por VIH, radioterapia, traumatismo no penetrante, reanimación cardiopulmonar, abuso de drogas y cirrosis hepática. La osteomielitis external exógena se manifiesta por fiebre, dolor local más intenso, eritema, secreción de la herida o incisión, e inestabilidad del esternón. La osteomielitis del esternón hematógena se caracteriza por dolor, hinchazón y eritema del hueso. En la osteomielitis del esternón primaria, las investigaciones diagnósticas no son muy diferentes de las que se practican en otros tipos del mismo cuadro de siembra hematógena. Si la persona creció en regiones en que es endémica la tuberculosis, hay que realizar investigaciones específicas para identificar infecciones por micobacterias, en particular si la osteomielitis comenzó después de un traumatismo no penetrante del esternón. En el caso de osteomielitis external secundaria, el recuento de leucocitos puede ser normal, pero el nivel de SRP es mayor 100 miligramos sobre litro, en casi todos los casos. Asume importancia fundamental la obtención de muestras de tejido para estudios microbiológicos. En la osteomielitis que acompaña la presencia de alambres en el esternón, intervienen importantes microorganismos de poca virulencia como Staphylococcus coagulasa negativo. En centros con una elevada prevalencia de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, se agregarán la vancomicina o la daptomicina o un lactámico beta de amplio espectro. Tan pronto los datos de cultivo de sangre, biopsia de planos profundos o de la herida, o ambas técnicas, han confirmado la identidad del patógeno y perfiles de susceptibilidad. La osteomielitis external primaria por lo común se trata sin operación. A diferencia de ello, en la forma external secundaria siempre se necesita despridamiento, y esta técnica la realizará un grupo de cirujanos expertos, porque a veces se necesita tratar durante la misma intervención mediastinitis, infección de huesos y daño de piel y partes blandas. La osteomielitis del pie suele afectar a personas con diabetes, insuficiencia arterial periférica o neuropatía periférica y después de operaciones en los pies. Las entidades mencionadas a menudo están vinculadas entre sí, en particular en diabéticos con complicaciones tardías. A pesar de ello, la osteomielitis del pie también se observa en individuos con neuropatía periférica aislada y se manifiesta por osteomielitis de implantes en personas sin otros cuadros patológicos, causada por infección profunda de incisiones después de operaciones del pie. Los factores de riesgo de infección en el pie de un diabético son neuropatía motora sensitiva y autónoma periférica, deformidades neuroosteoartropáticas, insuficiencia arterial, hiperglucemia no controlada,
discapacidades como disminución de la visión y conducta de inadaptación. En muchos casos es posible diagnosticar sobre bases clínicas la osteomielitis del pie, sin necesidad del método de imagen. Muchos clínicos dependen del método de sonda del pie, que tiene un valor predictivo positivo cercano a 90% en poblaciones con una gran probabilidad previa a la prueba. Tratamiento: desbridamiento y antibióticos escogidos debe incluir la acción contra cocos gram positivos, como clindamicina, ampicilina, sulbactam, y el tratamiento empírico contra pseudomonas como piperacilina, tazobactam y cefapima.